Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Ricardo, pero me dicen Rick. Y hoy les voy a enseñar composición en 3D Element. Vas a poder hacer cosas como esta. Empecemos chicos, lo primero que tenemos que tener es el video, obviamente va a ser parecido a este, y también vamos a tener que tener nuestro logo para poder convertirlo en 3D. Empecemos, creamos una nueva cámara y le colocamos 50 milímetros o la distancia focal que has grabado el video. Le pones a aceptar, ok, listo. Luego vamos a crear un nuevo sólido. El sólido le colocamos Element 3D. Y está al mismo tamaño de tu clip. Ok. Ahora vamos a bajar nuestro logo y lo colocamos en la parte superior. El logo tiene que estar en PNG. Si no sabes cómo colocarlo en PNG, aquí te doy un ligero tutorial para que aprendas. Listo. Jugamos un poco con la escala. Bueno, nos vamos a precomponer y transferimos todos los atributos del logo. Colocamos aceptar. Ahora nos vamos a ir a capa, nos vamos a trazado automático y tal y como estás ponemos a aceptar. Como ves, crea una máscara. Esta máscara nos va a servir para convertir nuestro logo en un elemento 3D. Nos vamos a controles de efecto, vamos a Video Copilot, Element. Pero para poder utilizar nuestro logo vamos a tener que configurar acá en Custom Layers, Custom Text and Mask, Path Layer 1, colocamos en Logo Element, ¿no? Luego nos vamos a escena. En escena estamos viendo una superficie totalmente vacía, ya que nuestro logo todavía no está elaborado. Para poder elaborarlo y convertirlo en 3D vamos a darle en Extrude. Como ves, ya tenemos nuestro logo convertido en un objeto 3D. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, le damos clic aquí y arrastramos simplemente hacia abajo. Vamos a moverlo también, le damos clic aquí y en el Y subimos. Listo. Luego vamos a generar esa sensación de objeto 3D. Vamos a duplicar nuestro objeto, más o menos ahí. Ahí creo que está bien. Y vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Solo un poquito. En nuestro eje Z. Unimos más o menos ahí. Ahora vamos a lo que es el Extrusion Model. Vamos a Bevel 1. Y en Bevel Outline vamos a colocar aquí. Enable. Y nos va a generar este tipo de líneas que se ven bien geniales. Ahora simplemente copiamos hacia el otro lado porque vamos a dar rotación para que se vea en ambos lados. Así como aquí. Creo que unimos un poquito más en el Z y ahí está bien. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es colocarle materiales. Nos vamos a Presets, buscamos LED Shader o Pro Shader, buscamos algún material que nos guste. Estos materiales son descargables. Escogemos el Red Glass, pero también tenemos que agregar material a los otros modelos que tenemos, ¿verdad? Colocamos este material de oro y vean cómo quedó. Listo. De acá nos vamos a nuestro molde principal. En Red Glass vamos a colocarle en Advanced en Screen, Blend Mode Screen. Eso significa que va a estar en modo pantalla. Acá nos vamos a Reflect Mode y nos vamos a esférico. Eso significa que las luces que va a reflejar se va a ver aunque nosotros lo estemos viendo en forma 3D o esférica, ¿verdad? Creo que con eso ya tenemos el modelo de nuestro logo. Ahora vamos a agregar otros elementos para que se vea mucho más realista nuestro holograma. Nos vamos aquí, nos vamos acá y buscamos Test Components. En estos Test Components vamos a elegir lo que ustedes quieran. Yo voy a elegir estos dos. A ver qué tal se ve. Arreglamos un poquito hacia arriba. Creo que ya lo tenemos. Ahí está bien. Está muy pegado nuestro logo, así que vamos a moverlo. Aplastamos Shift. Ya está. Creo que subimos un poquito más. Listo. Ahí lo tenemos.
Ahora agregamos un poco, bueno, si es que tú lo deseas, pienso que podría quedar bien. Ahora necesitamos separarlo en dos grupos, el logo y también los objetos. Simplemente arrastramos hacia abajo y vamos a crear un nuevo grupo. Le damos anti-clic aquí y creamos nuevo grupo. Colocamos en el número 2 y arrastramos simplemente nuestros objetos. Ahora ya tenemos dos grupos con el que podemos jugar en edición. Ahora vamos a crear una superficie. Esta superficie lo vamos a hacer muy grande para que no tengamos problemas. Bueno, como ves acá tenemos la superficie. Ahora vamos a agregar un material a esta superficie. Este material tiene que ser, digamos, como madera, porque yo he grabado en madera, ¿verdad? Encima de madera. Vamos a buscar, a ver aquí. Creo que a ver. No, este no le da. A ver este. Sí, este. Si quieres le puedes cambiar acá el modo reflector en Mirror Surface. Eso significa que eso te va a dar ese efecto espejo. Pero en este caso no pasa nada porque no tenemos esa superficie, ¿verdad? En todo caso lo tenemos que colocar en ambiente. Aquí vamos a tener que agregar un medio ambiente o un ambiente. Vamos aquí. Si quieres, si estás en tu cuarto, puedes agregarle este medio ambiente donde se ve las luces de esta forma, pero como yo estoy en mi cuarto y es como un estudio, le voy a colocar en estudio. Listo, ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es esconder nuestra superficie si no se va a ver en el video. Vamos aquí y nos aseguramos de marcar estas dos pestañitas. Como ves, ya no se ve nuestra superficie. Ahora estamos listos, le damos OK. Y ya tenemos nuestro logo y nuestro elemento de holograma, pero aquí hay un problema. Yo había colocado ese objeto para ponerle sombra, pero veo que no se va a poder, así que regresamos a escena y eliminamos todos los componentes de tecnología y tenemos que elegir otros. Nos vamos nuevamente a componentes técnicos o de tecnología y ahí lo tenemos. Este creo que está bien, listo, ya está. Creo que este está mucho mejor. Vamos a ver la posición, el ángulo y el tamaño. Nos podemos ayudar con esta herramienta que podemos ver más o menos para que encaje todo correctamente. Creo que ahí estamos bien. Vemos el tamaño y listo. Ahora, como ves, tenemos dos grupos. El grupo 2, que es nuestro objeto tecnológico, y el grupo 1, que es nuestro logo. Ahora lo que faltaría es la animación. Nos vamos al grupo 2, Particular Replicator, y nos vamos a rotación. En rotación vamos a ver en el eje Y, a ver qué tal va. Como ves, ahí se ve el efecto de rotación. Ahora no solamente nos quedaría animarlo en el momento donde yo coloco el dedo supuestamente en el botón, ¿verdad? Listo. Hacemos un keyframe ahí en 0 y colocamos la rotación unos segundos después, aunque queremos que rote todo el video, así que no importa dónde lo colocamos, vamos a colocar 25, va a dar 25 vueltas y simplemente arreglamos lo keyframe, colocamos al fondo. Como veo, creo que está mal nuestra composición porque está muy grande. Ahora simplemente vamos a colocarle en ajustes de fotograma clave y colocamos F9. Acá vamos a arreglar nuestra composición, como ves está muy lejos, arreglamos rápido y listo. Ahora ya tenemos nuestro efecto concluido. Ahora vamos a hacer el efecto de hacer aparecer nuestro logo, ¿verdad? En el grupo 1 nos vamos aquí en el tamaño de partícula. Ok, le damos un keyframe. Recuerda que con U puedes ver los keyframes. En 0 porque ahí no aparece, ¿verdad? Aquí creo que estaría bien. Colocamos 14 para que aparezca grande y luego se haga un poco pequeño. Colocamos 12. Y listo. Ahí está el efecto, ¿verdad? Ahora lo arreglamos igual que el anterior con F9 y ya está. Podemos mejorarlo aquí en el gráfico. Simplemente movemos esto por aquí y esto para acá y quedó. Bueno, veo que está un poco hacia atrás, arreglamos simplemente y ya tenemos todo el efecto. Y ahora necesitamos hacer el efecto de rotación. Para eso tenemos que regresarnos a la escena y le tenemos que colocar en un canal. Como ves, vamos a este grupo y nos vamos al canal auxiliar 1. Ponemos OK y luego nos vamos a canales auxiliares y buscamos el canal 1 y ahí está la posición Y para poder sacar y hacer aparecer nuestro logo. Para eso simplemente le vamos a dar al clic y creamos una expresión. En una expresión vamos a colocar wiggle, vamos a colocar
.5,.1 y vamos a borrar el resto. Le damos enter o clic al lado y ya tenemos el efecto de levitación de nuestro logo, ¿no? Para que se vea como si estuviera flotando, como si estuviera realmente ahí el holograma, ¿verdad? Listo, ahora vamos con esta animación donde simplemente le quiero dar la vuelta y rota. En el mismo canal auxiliar vamos a la rotación y vamos al eje Y, y en el eje Y, como ves, ya está rotando. Ahora simplemente vamos a animar como hemos hecho hasta ahora. Colocamos un keyframe ahí y al final colocamos 4 aquí para que dé 4 vueltas y veamos. Como ves, acá está al revés. Simplemente vamos a colocar en el último keyframe 4, menos 4. Listo. Para arreglar esto vamos a colocar en este último keyframe F9 o deceleración y aceleración suave. Este keyframe lo vamos a arreglar acá en los gráficos. Simplemente vamos a mover para este lado y vamos a dejarlo ahí. Creo que ya está bien para que tenga un pico de velocidad y se detenga suavemente. Con eso ya tendríamos todas nuestras animaciones. Vamos acá a Render Settings, vamos a buscar el Ray Traced, ponemos aquí y con eso se va a ver mucho más real y mucho más compuesta nuestra imagen. Ahora vamos a crear una nueva luz. Listo. Ahora no se olviden que va a ser en paralelo. Podemos crear la luz como se ve en el ambiente, la hacemos un poquito más brilloso. Ponemos aceptar. Simplemente redirigimos nuestra luz, pero en este caso no se nota mucho la luz porque creo que nuestro material es mate. Así que para que se note un poco más vamos a ir a Lighting y colocamos 360. Ustedes pueden jugar con los parámetros. Yo voy a jugar acá un poco con esta iluminación. Ahora vamos a hacer el efecto de ese brillo, de esa luz que tienen los hologramas. Control C o Control V. Y vamos a colocarle Element 3D brillo y vamos a Output y cambiamos de Composite a Illumination. Como ves, ahí está nuestro efecto. Vamos a agregar Light Rise y colocamos en nuestro elemento brillo y buscamos la posición exacta donde va a ser ubicado este efecto. Como ves, creo que más o menos podríamos ahí estar jugando con los parámetros. Tú también tienes la libertad de hacerlo. Creo que ahí está bien. Aquí el modo lo pasamos a modo pantalla. Como ves, quedó en la parte superior, en la parte de afuera, pero para esconderlo simplemente movemos el logo brillo hacia abajo. Y listo, ya tenemos el efecto completado. Ahora vamos a colocar el color que nosotros queramos. Simplemente vamos a buscar el efecto saturación o tono y saturación. Arrastramos a nuestro clip brillo y buscamos el color rojo. Creo que está por aquí. Aquí está. Y jugamos un poco con los parámetros. Ponemos colorear y vamos a jugar con la saturación. Y listo, ya tenemos nuestras luces rojas. Ahora solamente falta jugar con la iluminación y el color para poder complementar mejor cómo se va a ver este objeto en nuestro video. Y también vamos a cambiar el color del video con Lumetri. Como ves, aquí ya está cambiado el color y ya tendríamos nuestro efecto completado. Ahora lo último que falta sería solamente el botón. Nos vamos a escena y buscamos en Motion Design 2 botones, y justamente acá hay un botón que me gusta y con este botón hacemos lo mismo que hemos hecho con nuestros componentes. Eso es todo. Y aproveché también para cambiar el material de nuestro logo. Ahora, para agregar nuestro botón tenemos que ir a Particle Replica. Recuerda que es en el grupo 3. Nos vamos a posición XY y lo colocamos en donde debería de ser. Ya tenemos nuestro efecto completado con todo y botón. Ahora les voy a enseñar a exportar este efecto. Simplemente vamos a exportar, añadir a la cola de procesamiento. Tú puedes exportarlo en Navi, pero yo lo voy a exportar en QuickTime.
vamos a elegir el códec de video que va a ser Apple ProRes y listo. Le colocamos aceptar, procesar y ya está, chicos. Así es como quedaría al final. Bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya sido útil. Y por favor no te olvides de suscribirte, de comentar si es que tienes alguna pregunta, alguna duda. Y también de compartir este video. Espero verte de corazón en mi siguiente video. Nos vemos, cuídense mucho.